¿Y si te dijera que Medusa no era una villana, sino una víctima? Hoy les contaremos la historia de Medusa, el personaje de la mitología griega. Esperamos que les guste. En los márgenes del vasto mundo griego, donde los templos se alzaban como promesas de eternidad, y los dioses caminaban entre mortales disfrazados de brisa o sombra, nació una niña en una pequeña aldea bañada por el Egeo. Su cabello era oscuro como la noche sin luna, su piel luminosa como mármol mojado por la lluvia, y sus ojos, desde el inicio, parecían guardar secretos antiguos, como si recordaran algo que nadie más podía. Su nombre era Medusa, y nada en su nacimiento parecía anunciar el destino que se le impondría. Nacida como mortal, a diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, que pertenecían a la estirpe inmortal de las Gorgonas, Medusa creció bajo el amparo de una familia sencilla que adoraba a los dioses con temor y reverencia. Su madre la peinaba cada mañana, temiendo que su hermosura atrajera algo más que admiración. Y lo hizo. Desde muy joven, Medusa fue motivo de susurros entre los pescadores y comerciantes. Dicen que su belleza no era simplemente física, sino algo más profundo, casi sagrado. Caminaba entre las columnas del templo de Atenea con una mezcla de curiosidad y devoción, sin saber que ese lugar marcaría su destino. En la adolescencia, fue aceptada como sacerdotisa virgen en el templo de Atenea. Sus días se llenaron de ritos, cantos, silencios prolongados y el constante perfume del incienso. Su alma, aún intacta por el dolor del mundo, se ofrecía al servicio de la diosa de la sabiduría y la guerra. Durante un tiempo, Medusa sintió que su existencia tenía un propósito sagrado, un lugar entre los muros de mármol blanco donde cada amanecer parecía eterno. Pero los ojos de los dioses son caprichosos, y no todos estaban satisfechos con su pureza. Poseidón, dios del mar, surgió de las profundidades con su poder antiguo, tan vasto como los océanos que gobernaba. Se dice que la vio un día entre las columnas del templo, sus cabellos brillando bajo la luz filtrada por los vitrales, y en ese instante decidió que la deseaba. La divinidad no necesita permiso, y Poseidón, impetuoso como las olas que rompen en la roca, la tomó en el mismo lugar sagrado que ella servía. El mármol fue testigo mudo, y el templo, mancillado por la violencia disfrazada de deseo. Medusa quedó rota. Su alma, antes tejida de cantos y ofrendas, se fragmentó en el eco del ultraje. Buscó refugio entre las columnas que antes le daban paz, pero el mundo, incluso el sagrado, ya no era un lugar seguro. Esperaba consuelo de Atenea, su diosa, su protectora. Pero los dioses, aunque eternos, no son justos. Atenea, enfurecida no por la tragedia de Medusa, sino por la profanación de su templo, volvió su ira hacia la mortal. La castigó no con muerte, sino con una transformación que sería leyenda. El cabello, antes fuente de admiración, se convirtió en serpientes vivas, retorcidas como el dolor que ahora habitaba su interior. Su mirada, antes suave como el agua de un arroyo, adquirió el poder de convertir en piedra a quien se atreviera a cruzarse con ella. El castigo fue total. Medusa fue condenada al exilio, a la soledad perpetua, a convertirse en monstruo para los hombres, una amenaza que debía ser destruida. En la isla remota donde fue desterrada, Medusa vivió en silencio. El tiempo dejó de tener sentido. La tierra no la reclamaba, el mar la evitaba, y el cielo apenas se atrevía a mirarla. Aprendió a caminar sin ser vista, a moverse entre sombras, a convivir con el silencio que antes era sagrado, y ahora era su única compañía. Las serpientes en su cabeza susurraban cosas que al principio no comprendía, pero con los años, sus voces se volvieron parte de ella. Eran memoria viva,
fragmentos de una furia antigua, de una sabiduría que solo el dolor puede traer. Pasaron los años, tal vez siglos. Su imagen creció entre los hombres como mito y advertencia. Los héroes comenzaron a buscarla, no por compasión ni redención, sino por gloria. La cabeza de Medusa era un trofeo, una prueba de valor. La habían despojado de todo y ahora querían arrebatarle hasta el rostro. Perseveraban con espadas, con escudos pulidos como espejos, con oraciones inútiles a dioses que ya no escuchaban. Y Medusa, cada vez que convertía a uno en piedra, no sentía triunfo, sino más pérdida. Otra vida que caía a sus pies, otro recordatorio de que el mundo solo la entendía como amenaza. Pero incluso en el exilio, incluso maldita, Medusa encontró algo parecido a una forma de poder. No en la violencia, sino en la resistencia. Su existencia misma era una negación a la narrativa que los dioses querían imponer. No era un monstruo, sino el reflejo de una injusticia tan antigua como el Olimpo. Y en su aislamiento, empezó a comprender que su mirada no solo destruía, sino que revelaba. Convertía en piedra la hipocresía, la vanidad, la crueldad disfrazada de honor. Quienes venían a matarla no podían sostener su propia imagen reflejada en sus ojos. Y así, la figura de Medusa se elevó más allá del mito. Se volvió símbolo. Las mujeres susurraban su nombre al caer la noche. Los que sufrían en silencio la invocaban en sus pensamientos. Y aunque el mundo la llamara monstruo, en lo más profundo, ella sabía que era mucho más. Era memoria, castigo y verdad. Era la cicatriz de un mundo roto y el eco de una historia que no debía olvidarse. Así avanzó el tiempo, invisible, hasta que un nuevo nombre apareció en los vientos que alcanzaban su isla. Perseo. Y con él, la promesa de un nuevo capítulo, aunque no uno escrito con justicia, sino con sangre y engaño. Pero eso pertenece a otro tramo del camino que aún está por contarse. En la lejanía, en tierras donde aún las olas susurraban antiguas profecías a quienes sabían escuchar, nació Perseo, hijo de Dánae, encerrada en una torre de bronce, y de Zeus, que la visitó en forma de lluvia dorada. Su nacimiento ya era leyenda antes de que respirara, y los dioses, como piezas en un tablero eterno, comenzaron a mover su destino mucho antes de que su sombra tocara la tierra. Fue criado entre mitos y desafíos, forjado por oráculos, alimentado por historias de gloria y promesas de conquista. En él no había malicia, sino ignorancia cultivada por los que lo enviaban a matar. El rey Polidectes, deseoso de deshacerse del joven, fingió un desafío imposible: traer la cabeza de Medusa. No por necesidad, sino por entretenimiento. Perseo, sin comprender aún la magnitud de la tarea, aceptó. Y los dioses, cómplices eternos del drama de los mortales, le ofrecieron regalos. Hermes le dio sandalias aladas, Atenea un escudo bruñido como espejo, y Hades el casco de invisibilidad. 3 de los más poderosos símbolos del Olimpo se le concedieron para asesinar a una mujer maldita por su propia injusticia. Ninguno le explicó por qué ella era como era. Ninguno le advirtió sobre su historia. Mientras Perseo se preparaba, Medusa permanecía en su exilio. No soñaba. Los sueños la abandonaron hace tiempo, pues en ellos encontraba rostros congelados en el instante de su último aliento. Los veía como testigos involuntarios de su existencia, ecos duros de la incomprensión. Ya no lloraba, porque sus lágrimas, tiempo atrás, se volvieron sal sobre piedra. Cada amanecer era igual, cada noche sin luna, hasta que el aire cambió. Las serpientes en su cabeza, sensibles como ramas al viento, se agitaron. Algo venía, algo diferente. No un cazador cualquiera,
sino alguien elegido por los propios dioses. Perseo cruzó mares, consultó a las grayas, aquellas ancianas que compartían un solo ojo, y engañó su ceguera para obtener el camino. Lo hicieron reír los mitos, le encantó la gloria anticipada, pero nunca imaginó el silencio que envolvía la isla de Medusa. No encontró monstruos, ni tormentas, ni señales divinas. Solo soledad, naturaleza detenida, rocas que un día fueron hombres. El paisaje hablaba por sí mismo, y sin embargo, él no lo escuchó. Siguiendo el reflejo de su escudo, Perseo se adentró en las sombras. Medusa lo sintió, no por su pisada, sino por el peso de los objetos que traía. El casco que robaba presencia, las sandalias que desafiaban la gravedad, el escudo que devolvía la imagen como mentira. Todo era símbolo de una guerra desigual. Ella no se escondió. Había dejado de correr hacía mucho. Se levantó entre las ruinas de su exilio, no como amenaza, sino como quien ya ha aceptado que su historia solo puede terminar de una forma. No hubo palabras, no hubo súplica, solo el encuentro inevitable de dos destinos escritos por manos ajenas. Cuando Perseo alzó el escudo y guió su espada, lo hizo con la precisión que le enseñaron, sin mirar directamente. Y cuando el filo la alcanzó, Medusa no gritó, no maldijo, solo cerró los ojos, por última vez, con una expresión que no era de terror ni de furia, sino de resignación. Las serpientes en su cabeza se estremecieron y luego cayeron en un silencio absoluto. Su sangre brotó como un río antiguo, y de ella nacieron dos seres: Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero dorado. Vida que emergía de la muerte, creación nacida del dolor. Perseo tomó la cabeza como trofeo, sin entender lo que había hecho. No comprendía que no había vencido a un monstruo, sino sellado un crimen milenario con otro nuevo. El vuelo de regreso fue rápido, como si la velocidad pudiera evitar la reflexión. Pero la cabeza conservaba su poder. Aún sin vida, aún separada, Medusa podía convertir en piedra. Su imagen seguía diciendo la verdad, incluso muerta. Y Perseo, sin saberlo, cargaba no solo con un símbolo de victoria, sino con la evidencia de una historia torcida. A donde fuera, la cabeza servía como arma, como defensa, como señal de que había enfrentado lo imposible. Pero nunca se preguntó por qué seguía funcionando. ¿Por qué su mirada petrificaba a todos menos a él? Los pueblos lo aclamaban, los dioses lo celebraban, y aún así, la cabeza de Medusa no se descomponía, no perdía su fuerza, porque el castigo de ella era eterno, y su historia, aunque decapitada, no podía ser silenciada. Mientras tanto, en los rincones del mundo, en templos olvidados, en cuevas ocultas, las mujeres encendían velas por ella. No por el monstruo, sino por la mujer. No por el castigo, sino por la verdad que representaba. Y en el eco del tiempo, Medusa comenzó a transformarse de nuevo. No en cuerpo, sino en símbolo. Una que ni la muerte ni los héroes podían borrar. Aún faltaban páginas, aún faltaban ecos. Pero el acto había sido consumado. Y el mundo, aunque no lo supiera aún, sería otro a causa de su muerte. El mundo siguió girando, indiferente, mientras Perseo volaba con la cabeza de Medusa envuelta en lino, colgando como una señal de su victoria. Los vientos lo llevaban hacia nuevas gestas, hacia el encuentro con Andrómeda, hacia los cantos que inmortalizarían su nombre. Pero la cabeza que llevaba consigo no era solo un trofeo, ni una reliquia, sino una herida abierta que no dejaba de sangrar en el tejido del mundo. A cada uso, a cada mirada que convertía en piedra, el mito se consolidaba. Medusa era ahora oficialmente un arma, un símbolo de poder, una herramienta con la que los hombres imponían miedo. Y sin embargo,
Aunque su cuerpo ya no respiraba, algo de Medusa permanecía despierto. En lo profundo de esa cabeza inerte, más allá de los nervios y de la carne, aún ardía una chispa de conciencia. No era pensamiento, ni emoción humana, sino algo más primitivo: la memoria. Cada rostro que su mirada inmortal petrificaba pasaba a formar parte de una galería silenciosa que solo ella contemplaba. No era justicia, no era venganza, pero sí era resistencia. Ni la muerte pudo arrancarle su poder, porque ese poder no le había sido dado por capricho divino, sino por la injusticia que la diosa Atenea nunca quiso redimir. Atenea, que una vez la castigó, fue también quien colocó su cabeza sobre su égida, el escudo que portaba en batalla. La imagen de Medusa adornó el pecho de la diosa como advertencia a sus enemigos. Pero en esa contradicción, convertir a quien castigaste en tu emblemase escondía una verdad amarga. La diosa guerrera sabía que no podía destruir del todo lo que Medusa representaba. El rostro de la víctima se convirtió en emblema del poder femenino. Aunque arrancado de su cuerpo, la paradoja era perfecta. Medusa, usada por dioses y héroes, seguía petrificando el mundo incluso después de su muerte. En los rincones del Olimpo, algunos susurraban que Atenea sentía algo parecido a la culpa. No amor, no compasión, pero sí reconocimiento. Sabía que su castigo había sido injusto, que su furia, aunque nacida del orgullo herido, había generado algo que no podía controlar. La imagen de Medusa en su escudo era una forma de tenerla cerca, de recordarse a sí misma que incluso una diosa podía fallar. Pero Atenea jamás lo admitiría. Los dioses no piden perdón. Se limitan a moldear las narrativas. Perseo, con el tiempo, encontró paz. Se casó, gobernó y entregó la cabeza a Atenea, quien la colocó en su égida como arma sagrada. Y así, Medusa fue al fin encerrada en el panteón de los dioses. No como mujer, no como víctima, sino como símbolo. Pero el símbolo no dormía. Desde el escudo, seguía mirando, y en su mirada seguía viva la historia que nadie quería contar. Fuera del mundo de los héroes, en los pueblos olvidados por los bardos, la leyenda de Medusa comenzaba a mutar. Las mujeres ya no hablaban de ella con temor, sino con una mezcla de respeto y melancolía. Algunas llevaban su imagen colgando del cuello, no para causar terror, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia se vuelve castigo. La gorgona se volvió espejo, reflejo de lo que la sociedad no quería ver. El precio que muchas pagaban por ser bellas, fuertes, diferentes. Y más allá de los mares, más allá del tiempo, Pegaso alzaba vuelo. Nacido de su sangre, el caballo alado era lo único puro que había brotado de su tragedia. En cada nube que cruzaba, en cada estrella que rozaba, llevaba consigo la última brizna de libertad que ella no pudo tener. Mientras él volaba, su madre seguía petrificando, atada a un escudo, recordada como monstruo. Pero los mitos no son estables. Como el agua, cambian con el recipiente que los contiene. Y en las sombras del mundo, en los pergaminos que no leían los reyes ni los héroes, otros escribían versiones distintas, no para borrar, sino para revelar. Allí Medusa era mujer, sacerdotisa, víctima, madre, símbolo. Y en esas nuevas versiones, su muerte no era final, sino semilla. Porque algo comenzaba a despertarse, no en el Olimpo, ni en los campos de batalla, sino en los corazones quienes se habían visto reflejados en su dolor. El mito, como las serpientes que una vez vivieron en su cabeza, volvía a moverse. Y en ese movimiento, el mundo ya no sería el mismo.
El mundo siguió girando, indiferente, mientras Perseo volaba con la cabeza de Medusa envuelta en lino, colgando como una señal de su victoria. Los vientos lo llevaban hacia nuevas gestas, hacia el encuentro con Andrómeda, hacia los cantos que inmortalizarían su nombre. Pero la cabeza que llevaba consigo no era solo un trofeo, ni una reliquia, sino una herida abierta que no dejaba de sangrar en el tejido del mundo. A cada uso, a cada mirada que convertía en piedra, el mito se consolidaba. Medusa era ahora oficialmente un arma, un símbolo de poder, una herramienta con la que los hombres imponían miedo. Y sin embargo, aunque su cuerpo ya no respiraba, algo de Medusa permanecía despierto. En lo profundo de esa cabeza inerte, más allá de los nervios y de la carne, aún ardía una chispa de conciencia. No era pensamiento, ni emoción humana, sino algo más primitivo: la memoria. Cada rostro que su mirada inmortal petrificaba pasaba a formar parte de una galería silenciosa que solo ella contemplaba. No era justicia, no era venganza, pero sí era resistencia. Ni la muerte pudo arrancarle su poder, porque ese poder no le había sido dado por capricho divino, sino por la injusticia que la diosa Atenea nunca quiso redimir. Atenea, que una vez la castigó, fue también quien colocó su cabeza sobre su égida, el escudo que portaba en batalla. La imagen de Medusa adornó el pecho de la diosa como advertencia a sus enemigos. Pero en esa contradicción, convertir a quien castigaste en tu emblemase escondía una verdad amarga. La diosa guerrera sabía que no podía destruir del todo lo que Medusa representaba. El rostro de la víctima se convirtió en emblema del poder femenino, aunque arrancado de su cuerpo. La paradoja era perfecta. Medusa, usada por dioses y héroes, seguía petrificando el mundo incluso después de su muerte. En los rincones del Olimpo, algunos susurraban que Atenea sentía algo parecido a la culpa. No amor, no compasión, pero sí reconocimiento. Sabía que su castigo había sido injusto, que su furia, aunque nacida del orgullo herido, había generado algo que no podía controlar. La imagen de Medusa en su escudo era una forma de tenerla cerca, de recordarse a sí misma que incluso una diosa podía fallar. Pero Atenea jamás lo admitiría. Los dioses no piden perdón. Se limitan a moldear las narrativas. Perseo, con el tiempo, encontró paz. Se casó, gobernó, y entregó la cabeza a Atenea, quien la colocó en su égida como arma sagrada. Y así, Medusa fue al fin encerrada en el panteón de los dioses, no como mujer, no como víctima, sino como símbolo. Pero el símbolo no dormía. Desde el escudo, seguía mirando, y en su mirada seguía viva la historia que nadie quería contar. Fuera del mundo de los héroes, en los pueblos olvidados por los bardos, la leyenda de Medusa comenzaba a mutar. Las mujeres ya no hablaban de ella con temor, sino con una mezcla de respeto y melancolía. Algunas llevaban su imagen colgando del cuello, no para causar terror, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia se vuelve castigo. La gorgona se volvió espejo, reflejo de lo que la sociedad no quería ver. El precio que muchas pagaban por ser bellas, fuertes, diferentes. Y más allá de los mares, más allá del tiempo, Pegaso alzaba vuelo. Nacido de su sangre, el caballo alado era lo único puro que había brotado de su tragedia. En cada nube que cruzaba, en cada estrella que rozaba, llevaba consigo la última brizna de libertad que ella no pudo tener. Mientras él volaba, su madre seguía petrificando, atada a un escudo, recordada como monstruo. Pero los mitos no son estables, como el agua, cambian con el recipiente que los contiene. Y en las sombras del mundo,
en los pergaminos que no leían los reyes ni los héroes, otros escribían versiones distintas, no para borrar, sino para revelar. Allí, Medusa era mujer, sacerdotisa, víctima, madre, símbolo. Y en esas nuevas versiones, su muerte no era final, sino semilla. Porque algo comenzaba a despertarse, no en el Olimpo, ni en los campos de batalla, sino en los corazones de quienes se habían visto reflejados en su dolor. El mito, como las serpientes que una vez vivieron en su cabeza, volvía a moverse. Y en ese movimiento, el mundo ya no sería el mismo. El tiempo, ese escultor invisible, siguió esculpiendo siglos sobre siglos, y la historia de Medusa se propagó como una herida abierta en el imaginario del mundo. Los poetas la llamaron monstruo. Los pintores la inmortalizaron en lienzos con ojos aterrados. Los escultores cincelaron su expresión de furia congelada. Pero en cada trazo, en cada verso, en cada forma de mármol, algo se les escapaba. Porque Medusa, incluso separada de su cuerpo, había comenzado una lenta metamorfosis que los hombres no pudieron controlar. Había pasado de ser mito temido a convertirse en símbolo de poder, de duelo, de renacimiento. Los siglos pasaron, imperios nacieron y cayeron, religiones reemplazaron templos, y los héroes fueron olvidados o reinventados. Pero Medusa permanecía. Su rostro seguía apareciendo en los escudos, en las monedas, en los umbrales de las casas, no para causar terror, sino como amuleto contra el mal. Lo que fue castigo se convirtió en protección. Lo que fue monstruo se convirtió en escudo. Su imagen, despojada de la voz original, aún tenía fuerza. Era la memoria convertida en piedra. Pero también era algo más. En los márgenes del tiempo, en los relatos no oficiales, Medusa comenzó a hablar de nuevo. Las mujeres que habían sufrido violencia encontraron en ella una hermana silente. Las víctimas que fueron llamadas culpables vieron en su historia un espejo trágico. Y poco a poco, el nombre de Medusa dejó de estar envuelto solo en miedo y comenzó a sonar como consigna, como grito. La memoria de Medusa dejó de pertenecer a los dioses. Fue reclamada por los mortales. En lo invisible, en lo que los ojos no alcanzan, su conciencia, si se puede llamar así, se sostenía. No como una mente activa, sino como una vibración profunda en la historia. La injusticia que vivió, su transformación, su muerte y el uso posterior de su imagen se incrustaron tan profundamente en la psique colectiva que ni el paso del tiempo pudo borrarlas. Medusa vivía en las grietas, en las contradicciones, en los espacios donde la verdad era demasiado incómoda para ser dicha en voz alta. Incluso Atenea, diosa orgullosa y distante, notó el giro del mundo. Ya no podía usar a Medusa sin recordar su origen. Ya no podía blandir su escudo sin sentir el peso de aquella noche en su templo. La imagen petrificada en su égida se volvió incómoda, no por su poder, sino por su verdad. Porque allí, sobre su pecho, llevaba el rostro de la mujer que castigó por una ofensa que no cometió. Pegaso, el hijo alado nacido de la sangre, volaba aún entre las nubes del mito, pero en su vuelo dejaba trazos de la historia real. Cada vez que surgía en un cuento, cada vez que se le nombraba, era una puerta hacia la madre que nadie recordaba. Y aunque él no hablaba, aunque no reclamaba, era memoria viviente. Testimonio de una vida que fue más que monstruo, más que castigo. Fue creación, fue génesis. Y los ojos de piedra de Medusa, donde quiera que fueran representados, comenzaron a mirarse con otros ojos. Lo que antes era símbolo de muerte, se volvió espejo de conciencia.
Quienes la temían comenzaron a preguntarse por qué. Quienes la rechazaban comenzaron a entenderla. La historia, que los dioses escribieron con arrogancia, comenzó a corregirse a sí misma, no desde lo alto, sino desde abajo, desde la voz de quienes nunca tuvieron voz. En los últimos días del mito, si es que los mitos mueren, Medusa no pidió justicia. Su historia ya no buscaba redención, sino recuerdo, porque en el recuerdo estaba la verdadera victoria, en ser contada de nuevo, no como bestia, sino como mujer, no como castigo, sino como advertencia de lo que sucede cuando el poder se ejerce sin compasión, sin comprensión. Y así, en los muros de una ciudad que ya no existe, una mano anónima talló su rostro en piedra, pero no con gesto de furia, sino de calma. Las serpientes eran ahora ramas de olivo. Los ojos no petrificaban, sino que lloraban. El mármol, frío y eterno, conservó esa imagen como último testimonio. La medusa redimida por el tiempo, restaurada no por dioses, sino por humanos que, al fin, aprendieron a mirar sin miedo. Y entonces, en ese silencio final, ella descansó. No en una tumba, ni en un templo, sino en la memoria, donde el verdadero poder nunca muere. Espero que les haya gustado esta historia. Denle like y suscríbanse a este canal para escuchar más historias. Díganme en comentarios qué otro personaje de la mitología griega Jos contará sobre su historia.